Vale, pues os dejo mi esquema, mi resumen dentro de Matemáticas 2, de la parte de geometría tridimensional, distancias. ¿Vale? Este es el esquema que yo he hecho para ver todos los tipos de distancias. Distancia entre dos puntos, distancia punto punto, que es la primera, sería el módulo del vector AB. ¿De acuerdo? Lo tenemos ahí. Distancia de un punto a un plano. Os recuerdo que se utiliza la fórmula de la distancia de un punto a un hiperplano, que es esta de aquí, ¿vale? Un hiperplano es un espacio de una dimensión menos del espacio en el que estoy. Es decir, os recuerda la fórmula del año pasado de distancia a punto recta porque estábamos en geometría plana. Como era geometría plana, estábamos en el plano que era dimensión 2, 2 menos 1 me da 1. Entonces, en un plano, un hiperplano era una recta, dimensión 1. ¿Vale? Ahora estoy en dimensión 3, es geometría tridimensional. Con lo cual, 3 menos 1 son 2, un hiperplano en el espacio, en dimensión 3, es un plano, ¿de acuerdo? Así que esta es la fórmula de distancia de un punto a un plano, ¿de acuerdo? La de distancia de un punto a un hiperplano, ¿vale? Se pone arriba la fórmula del plano sustituyendo x y z por los valores del punto, ¿vale? En valor absoluto, y abajo raíz cuadrada de la suma de las ABC del plano al cuadrado, ¿vale? Es aplicar la fórmula y ya está. Distancia punto recta. Hay tres maneras de hacerlo. Este esquema del dibujo me sirve para las tres. Tendría la recta, un punto de la recta que le llamo R mayúscula, vector director de R, V de R, y el punto, ¿vale? Para hacer distancia del punto a esta recta R. Primera forma, tomo un punto genérico de R al que le llamo R mayúscula, ¿vale? Utilizando la ecuación vectorial o paramétrica. Y obligo a que el vector RP sea perpendicular al vector VDR, ¿vale? Aplico eso. Es decir, yo calculo con ese punto genérico el vector RP o PR, me da igual, y obligo a que sea perpendicular, es decir, producto escalar 0. ¿De acuerdo? Una vez que lo tengo, ya tengo un punto R concreto, sustituiría para calcular las coordenadas, y cuando ya está, hago el vector RP, ¿vale? Y calculo su módulo. Y esa sería la distancia del punto a la recta, ese módulo de ese vector, ¿de acuerdo? Esa es la primera forma. Segunda forma, calculo un plano que pase por el punto P y sea perpendicular a R, es decir, tomo como vector normal del plano el director de R. El vector director de R sería el vector normal del plano. Una vez que tengo la ecuación del plano, lo corto con la recta y me da un punto que he llamado P'. En el momento que tenga ese punto P', hago vector PP' o P', me da igual, calculo su módulo y eso sería la distancia del punto a la recta. Y por último, la fórmula. Me aprendo esta fórmula, módulo del producto vectorial de RP con VDR entre el módulo de VDR, y me da también la distancia punto recta, ¿de acuerdo? Practicar las tres para que os salgan. Vamos a distancia entre dos rectas. Tengo dos casos, dependiendo de si las rectas son paralelas o se cruzan, porque si son la misma o se cortan no tengo distancia, la distancia sería 0, ¿de acuerdo? Si las rectas son paralelas, tomo un punto de una de ellas y hago distancia a la otra recta, ¿vale? Con cualquiera de estas formas que acabo de contar. Es decir, la distancia entre las dos rectas es lo mismo que la distancia de un punto de la primera a la segunda o la distancia de un punto de la segunda a la primera, ¿vale? Cualquiera de ellas me valdría. Y si se cruzan, calcularíamos la perpendicular común a esas dos rectas, que la llamo T. Cortaría esa T con cada una de mis rectas, me da un punto con cada una y hago el módulo del vector formado por esos dos puntos, ¿de acuerdo? Ese tipo de ejercicios, que son bastante típicos, os voy a decir dónde están porque está bien que los practiquéis. Son como las hojas de ejercicios que tenemos tipo el 50, ¿vale?
y también de la selectividad, como el modelo 2010, opción A, ahí tenéis uno, ¿vale? También tenéis en junio 2010, en la fase general, opción A, ¿de acuerdo? A veces lo pregunta cómo calcula la perpendicular común o luego pide la distancia después de eso. También tenéis en septiembre del 2010, en la fase general, opción A, y también en septiembre 2010, en la fase específica, opción A. Son diferentes ejercicios de exámenes de otros años para que podáis practicar este tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Que sale así bastante bien, ¿de acuerdo? Sale, bueno, para mi gusto más cómodo que con punto genérico, ¿vale? Así que practicar también con punto genérico, que vienen de otro estilo, pero así sale muy bien en esos que os he dicho, ¿vale? Vamos a distancia recta plano, solo si son paralelos, porque si no la distancia es 0, ¿de acuerdo? Nos sirve este dibujo como esquema, cogería un punto de la recta y haría distancia al plano con la fórmula de antes, ¿vale? Así que la distancia de recta plano es lo mismo que la distancia de un punto de la recta al plano, ¿vale? Con esta fórmula de aquí. Y por último, distancia entre dos planos, solo si los planos son paralelos, si no la distancia es 0. Tengo dos planos, alfa y beta, P es un punto de alfa, Q es un punto de beta, ¿de acuerdo? Así que me ocurre lo mismo, cojo un punto de uno de los planos, hago distancia al otro plano y vuelvo a tener la fórmula distancia punto plano, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí.